Sobre todo en esta época de pandemia, vimos toda la gran necesidad de tener cerca de nuestras casas algún espacio verde, algún lugar para ir a caminar por lo menos cuando salió la disposición de que podíamos salir de nuestras casas solo a 500 metros. Entonces ahí pensemos, ¿quiénes fueron los afortunados de tener a 500 metros un espacio verde donde poder salir a caminar y ver un poco de verde después de tantos días de haber estado encerrados por la pandemia, ¿no? Dentro de la planificación vemos acá cómo un árbol urbano bien planificado, bien plantado, puede ser beneficioso en época de verano porque que nos da sol, que tenemos soles intensos, el árbol nos protege, nos da sombra, y en épocas de invierno, cuando necesitamos que el sol ingrese a nuestros hogares, el árbol pierde sus hojas, y gracias a eso los rayos del sol favorecen el calentamiento de nuestro hogar. Entonces, este programa trabaja con los municipios en la planificación del arbolado local. ¿Y qué es lo que conlleva esta planificación? Tanto ver el tema de las ordenanzas, en qué marco legal se están desarrollando. Hay muchos municipios que no tienen una ordenanza vigente, se trabaja con ellos en este aspecto. Y si tienen alguna ordenanza, por ahí es necesario modificarla, mejorarla. Pasaron ya muchos años y lo que es arbolado urbano es bastante dinámico. Bueno, estos son los parámetros que se tienen en cuenta al estar trabajando con este tema, parámetros propios de los árboles, propios de otras infraestructuras, del vínculo con la comunidad, de la relación entre las entidades públicas y privadas, lo que es gestión del arbolado. Y después, respecto a la ejecución, siempre hay muchas dudas, cuestiones que se van resolviendo en la medida que transcurre el plan. Hablamos, sobre todo ponemos en la mesa este concepto del manejo del arbolado público de alineación y el manejo del arbolado en espacios verdes. Son dos manejos totalmente diferentes que lo vemos con cada municipio cómo abordar este tema. Los objetivos son distintos. En el arbolado de alineación necesitamos tener un árbol en la vereda que no interfiera sus ramas con el paso de los peatones o el tránsito vehicular, que no interfiera con la luminaria, que no interfiera con los edificios. Ese manejo es el que hay que ir llevándolo y no es de la noche a la mañana, sino que es en el transcurrir de los años, con el objetivo de tener árboles sanos, árboles seguros en las veredas, que no provoquen daño por haber sido maltratados y que hoy estén enfermos y que puedan perder una rama o el árbol entero. Y bueno, esa era una imagen de espacios en verdes. Así menciono rápido, estos son los parámetros más importantes que tenemos en cuenta al momento de definir qué especie vamos a colocar en una vereda, dependiendo del espacio disponible, ya sea que sea una vereda ancha, mediana o angosta. Un poquito para ver que los árboles no son todos iguales, tienen diferentes tipos de copa, entonces si yo quiero poner un ejemplar como este chivato en una vereda angosta, no va a durar mucho tiempo y por ahí nosotros como vecinos desconocemos la forma del árbol adulto, pero nos gustó porque lo vimos con su florcita y era chiquito, pero después de los años el árbol desarrolla todo su potencial genético y es ahí donde empiezan las interferencias con veredas y con la infraestructura existente. Acá, el sauce, por ejemplo, es un árbol que muchas veces se los ve en vereda, pero no lo recomendamos porque tiene ese tipo de copa caída, que si es una vereda de alto tránsito, esa copa caída va a estar permanentemente podada por los vehículos, lo que provoca constantes heridas en las ramas de los árboles, y esas heridas son aperturas o puertas de entrada de patógenos que me van a dar como resultado un árbol enfermo y débil a futuro. Bueno, estos son otros ejemplares.
Y no solo hay que ver la copa, sino que también vemos la forma de sus raíces, del tronco, la base del tronco, qué diámetro alcanza. O sea, si ustedes ven lo que es esta base de este chivato, eh, no hace falta mucha explicación de por qué este árbol no está recomendado para una vereda. Todo esto el vecino no tiene por qué saberlo. Justamente por eso que siempre le decimos al vecino que si tiene la intención de tener un árbol en su vereda, que vaya y que consulte con el municipio eh, para ver qué especie puede plantar de acuerdo al espacio que disponga. Acá vemos otro ejemplo, otra vez el mismo chivato, que tiene un potencial de crecimiento altísimo, y trata de desarrollarse y va a romper cantero, por más que le hayan puesto cantero, se desvió otra vez el tronco por X motivo y ya creció torcido. No sé si ustedes tienen alguna pregunta y me quieren frenar, me avisan. No, más que nada, sí. Por ahí hoy tocando la parte de la poda de los árboles, es fundamental que lo hagan en el tiempo que corresponde. No me estoy acordando ahora, creo que es ahora estos meses de frío, si no me estoy confundiendo. Esta, Eh, Mira, te digo, o sea, así como es competencia municipal hacer la plantación, también es competencia hacer la poda. Si es necesaria, es el municipio quien debe gestionar eso. O sea, un particular no debe tocar un árbol, por más que esté plantado en su vereda, ¿sí? Porque, como les dije recién, como vecino no estamos obligados a saber o a conocer al árbol por completo. Entonces, con más razón no voy a ir a intervenirlo porque no conozco cómo va a reaccionar ese árbol o si lo que le voy a hacer es qué efecto tiene, qué daño le estoy causando, si lo voy a ir a podar porque me molestan las hojas, porque me molesta el fruto, o porque veo que me interfiere en mi vivienda. Entonces, más vale en ese momento ir y consultar con el municipio, quien es quien le debe dar la solución a una respuesta al frentista o al vecino, ¿sí? Pero no por mano propia ir a realizar una poda. Hay muchos municipios que estas actividades de poda por cuenta propia la tienen multada y las multas se ejecutan. O sea que es importante que el vecino sepa eso. Hola Ana, tengo una pregunta. ¿Qué tipo Hola. de árboles son beneficiosos para las calles? Porque en el caso de los chivatos, en las calles transitadas, como bien dijo, son más que beneficiosos. eh, bueno, sí son beneficiosos, pero el tema es que le causan mucho daño al árbol. ¿Qué tipo de árboles son beneficiosos para la sociedad dentro de esas calles concurridas? Nosotros manejamos con los municipios, cuando damos las capacitaciones para ellos, manejamos unas listas, hay una lista de especies, que para que cada municipio más o menos tenga qué especies pueden ir en cada vereda de acuerdo al ancho de la vereda. O sea, va a estar en función del espacio que tengas, tanto el espacio aéreo como el espacio en la vereda, ¿sí? Sí, sí. Yo no te podría decir cuáles son las especies. Sí te puedo Claro, decir que para vereda, los árboles que llamamos de primera magnitud, que son los árboles más grandes, esos ninguno está recomendado. El que mejor se adapta para veredas anchas, veredas medianas, es el lapacho, ¿sí? De los nuestros, es de lo que vemos en la zona. Pero en general hay que hacer una evaluación de cuál es el espacio que disponemos para definir qué especie plantar, ¿sí? Hay claro, especies que les decimos que no, como por ejemplo los ficus, que sabemos que son eh, de mucho crecimiento y no, esas especies directamente en algunos casos los municipios la tienen prohibida por ordenanza. No significa por ello que vamos a ir a hacer la extracción de todos los ficus de la ciudad.
sino lo que ya está, hay que manejarlo. Lo que hablamos de especies para el lugar indicado es para las nuevas plantaciones o las nuevas planificaciones. ¿Sí? Claro, perfecto, gracias. De nada. Parámetros de, bueno, también vemos con los municipios los parámetros de plantación, porque uno dice, sí, plantar un árbol es sencillo, es fácil, hacer el pozo y coloco la planta y listo, le pongo un tutor y lo ato, pero cada una de esas etapas en la plantación tiene sus requisitos técnicos, y todo eso lo vemos con cada uno de los municipios. Ahora, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer o dónde estamos parados ante esto? Podemos hacer muchas cosas a favor del árbol. Por ejemplo, colaborar con el riego. Una vez que se realizó la plantación en la vereda, ya sea invierno o verano, el árbol necesita, sobre todo los primeros años, necesita un riego profundo, riegos semanales, 2 o 3 veces por semana, pero que sean profundos, ¿sí? La falta de agua es la principal muerte de los árboles durante los primeros años. Y la segunda causa es la desmalezadora. O sea, pasarle la desmalezadora, la desbrozadora, pasarle cerca del tronco de los árboles, provoca un daño en el anillo de crecimiento del árbol que hace que ese árbol crezca débil, enfermo, y que no viva, que no cumpla su ciclo de vida, ¿ves? Que a los pocos años ya muera, se seca y muera. ¿Sí? Hacer el seguimiento a los tutores es otra manera de colaborar con el municipio y dar aviso si es que falló, protegerlos, o sea, no al ver un tutor o ver un cerco ir y lastimar, sacar el tutor, sino más bien dejarlo, protegerlo. No colocar otras plantas alrededor. Normalmente lo que queremos hacer es ir ahí abajo del árbol y colocarle plantas ornamentales. Lo que estamos haciendo ahí es colocar otras plantas que van a estar compitiendo con las raíces del árbol por nutrientes y por agua. Y por otro lado, vamos a estar usando palas y con eso haciendo el corte de las raíces del árbol que está en pie o que está tratando de crecer. Otro tema también es rellenar los canteros. Vemos mucho en las ciudades que la gente, el vecino, rellena con escombros o con cemento, cierra totalmente el espacio que tenía el árbol para crecer. Y con eso provocamos un daño inmenso y doble efecto negativo. Por un lado, no le entra agua a las raíces del árbol. Y por otro lado, justamente ese cantero sirve para retener un poco de agua en los días de lluvia copiosa, ¿sí? Entonces, en vez de pasar toda la lluvia al desagüe pluvial, parte queda retenido en estos canteros de los árboles, ¿sí? Con eso evitamos que vaya tanto caudal a la calle. Otro tema es el clavar objetos extraños en los troncos, ramas para colgar un cartel, para colgar lo que sea. Es como que todo el mundo piensa que al árbol no le hace nada ponerle un clavito. Y no es así, es un ser vivo, no es madera muerta. Es un ser vivo que tiene células y al ingresar un objeto extraño, ingresa aire, ingresan patógenos, es una herida. Sobrelevar los canteros es otra cuestión que también lo hacen mucho. No hay que sobrelevar, el cantero tiene que estar a nivel del suelo. No encalar, no pintar árboles. Hay lugares que por moda hasta ahora lo siguen haciendo, pero provoca un daño químico, principalmente modifica el pH del suelo. Y al árbol le tapa las lenticelas, que son aperturas que tienen de respiración en el tronco.